Y las clases que hagamos por Zoom, las voy subiendo. Ah, ya me apareció, ¿eh? Para aceptarlos a sus compañeros. A ver, todo en teoría deberían de poder entrar. Listo. Sí, las grabamos, las voy a subir al canal de YouTube que tengo y ya para que puedan, para que también puedan estudiar de ahí. Listo, pues adelante, mi doc. Ok, gracias, doctor. Bueno, compañeros, buenos días. Nosotros les vamos a hablar acerca de los principios básicos de la fisiología renal. Vamos a repetir varios conceptos que ya vimos que nos explicó el doc. Vamos a profundizar en ellos. Y pues, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Nosotros para poder hacer esta exposición nos basamos en los 9 puntos principales de las funciones renales que se mencionan en el Bander. De forma inicial, me gustaría darles un conceptito que lo saqué del BOR, del libro de fisiología. Específicamente, este concepto lo escribió el médico Walter Boro. Menciona que los riñones son órganos esenciales que además de actuar a modo de filtro eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, los riñones también participan en el control integrado del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-básico. También los riñones producen hormonas como el calcitrol, la eritropoyetina, y en ellos se activan metabolitos como la enzima renina. Por ello, al describir la fisiología renal, hay que recordar que va mucho más allá del estudio del órgano que regula la excreción de productos de desecho. Por lo general, pues nosotros creemos que nada más el riñón se encarga de los productos de desecho, pero como ya hemos visto alrededor de la carrera, tiene bastantes funciones que pues las vamos a repasar en esta exposición. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Entonces nosotros dividimos las funciones principales en 9 como vienen en el libro Bandel. La excreción de desechos metabólicos, regulación de agua y balance electrolítico, regulación del volumen extracelular, regulación de osmolaridad, producción de electrocitos, regulación de la resistencia vascular, equilibrio ácido-base, regulación de la producción de la vitamina D y la gluconeogénesis. Vamos a empezar con la excreción de desechos metabólicos. A la siguiente, por favor. Bueno, pues para iniciar es una función clave del sistema urinario, pero no es la función principal. Y para que se pueda dar a cabo esta excreción de desechos metabólicos es mediante los procesos de filtración, reabsorción y secreción que se dan en las nefronas. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de excreción? Eliminar sustancias de desecho del metabolismo, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base, y pues manteniendo este equilibrio se mantiene la homeostasis del organismo. ¿Cuáles son los desechos que se van a excretar? Compuestos nitrogenados, electrolitos, ácidos orgánicos, metabolitos secundarios y sustancias exógenas como medicamentos. Y pues, ¿cuál sería los pasos así simplificados? Filtración glomerular, la secreción y la excreción. Pues de lo siguiente, por favor. Empecemos con los productos nitrogenados. Los dos principales que se eliminan en la orina en cuanto a proporción es la urea y la creatinina. Estos son desechos derivados del metabolismo de proteínas y de ácidos nucleicos. Empezando con la urea, es el producto nitrogenado que más se elimina en la orina. El 50% del nitrógeno urinario del 50 al 70% del nitrógeno urinario es representado por la urea. Y pues en cantidad suelen ser de 15 a 30 gramos por día en adultos sanos. En todas las slides que les ponga, les voy a mencionar qué significa el aumento y qué podría significar la disminución de los valores de los productos que vayan a ser excretados. En el caso de que se viera aumentada la cantidad de urea, podría ser indicativo de insuficiencia renal, de deshidratación o una dieta rica en proteínas. Y en caso de que hubiera una disminución, podría estarnos hablando de insuficiencia hepática. ¿Por qué? Por el metabolismo de los aminoácidos y que no se esté desechando esta urea. En cuanto a la creatinina, la eliminación diaria podría ser de 1 a 2 gramos por día y es un indicador de la función renal por el aclaramiento. La creatinina siendo la sustancia que nos podría hablar de la forma más directa del aclaramiento renal, ya que pues es difícil que estemos utilizando la inulina para ver el aclaramiento renal, que sería la sustancia más exacta para realizar esta medida. Un aumento de la creatinina nos podría estar hablando de insuficiencia renal o de la rotura muscular debido a la rhabdomiólisis. Y una disminución nos podría estar hablando de la atrofia muscular o malnutrición. La creatinina pues está relacionada no únicamente con procesos musculares, sino también con procesos de comunicación neuronal y con los depósitos ahí de ciertas sustancias en los huesos. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Igual.
Dentro de estos desechos derivados del metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos tenemos el ácido úrico y el amonio. El ácido úrico, su eliminación suele ser de 0,3 a 1 gramo por día en adultos sanos. Si tenemos la imagencita que estamos viendo aquí en la esquina superior derecha, son los cristales de urato monosódico presentes en la orina. Si hubiera un aumento de ácido úrico, nos podría estar hablando de insuficiencia renal, de la enfermedad gota, padecimientos hemolíticos o igual dietas altas en proteínas. Y una disminución nos podría estar hablando de insuficiencia hepática o defectos de síntesis de purinas por la misma cuestión de metabolismo ahí de purinas y de aminoácidos en el hígado. En cuanto al amonio, su eliminación suele ser de 0,3 a 1 gramo por día en adultos sanos y pues es fundamental en el equilibrio ácido-base. Para recordar, el amonio es una sustancia muy importante porque nos estaría hablando de que hay una conversión correcta de glutamato a la glutamina. Un aumento de amonio nos podría estar hablando de acidosis metabólica y una disminución de alcalosis metabólica. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora nos vamos a meter en cuanto a los iones y a los solutos inorgánicos. Primero, empezando con el sodio, su excreción suele ser de 40 a 200 mil equivalentes por día. Un aumento nos podría estar hablando una dieta rica en sodio, la utilización de diuréticos o insuficiencia renal. Y una disminución nos podría estar hablando de insuficiencia suprarrenal o pues biponatremia por mismo concepto. El potasio, pues su excreción suele ser de 25 a 125 miliequivalentes por día. Un aumento nos estaría hablando de insuficiencia renal también, o de hipercalemia, y una disminución nos podría estar hablando de hipopotasemia o de alguna manifestación con gastroenteritis de una diarrea crónica, como pues algún tipo de cepa de coli. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Luego tenemos el fósforo. El fósforo, que es el electrolito que más se elimina por orina, en cantidad de 400 a 1300 miligramos por día. Un aumento nos podría estar hablando de enfermedad renal crónica, siendo que pues es el electrolito que más se elimina por orina y una disminución en cuanto a déficit nutricional. Luego tenemos el calcio, que el calcio su eliminación es de 100 a 300 miligramos por día. Un aumento pues hipercalcemia, una disminución hipocalcemia o insuficiencia renal. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y luego tenemos al cloro, que su eliminación suele ser una excreción de 110 a 250 mil equivalentes por día. Un aumento nos podría estar hablando de deshidratación o acidosis metabólica y una disminución nos podría estar hablando de alcalosis metabólica o hipocloremia. ¿Puedes dar la siguiente? Bueno, también tenemos otro tipo de sustancias que se pueden excretar, como ácidos orgánicos, sustancias metabólicas que sean secundarias y medicamentos. Aquí están incluidos compuestos derivados del metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. En cuanto a los lípidos, puede haber eliminación de cuerpos cetónicos, siendo los dos principales el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. También puede estar bilirrubina, urobilinógeno, que sería el que nos daría esta tinción característica amarilla de la orina, y el oxalacetato. También hay ciertos medicamentos que se pueden eliminar por la orina, ya sea algún tipo de aminoglucósido, de betalactámico, diuréticos, antihipertensivos, etcétera. También la orina puede detectar mediante su excreción algunas drogas de abuso que pueden causar doping positivo, cocaína, anfetaminas y algunas drogas de rendimiento deportivo. Específicamente, excreción de sustancias exógenas o también los medicamentos, pues está específicamente dada por el túbulo proximal. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí entraríamos a la segunda función, ya habiendo abarcado la primera descripción, que sería la regulación de agua y balance electrolítico. Aquí también vamos a incluir el apartado número 3, que es el de volumen extracelular dentro de las funciones renales. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Hacemos con la regulación del agua, que pues es el ajuste de cantidad de agua excretada en cuanto a cuánta agua tenemos y a los niveles de hidratación y algunas señales hormonales, dada por tres factores principales: la filtración glomerular, la reabsorción de agua en ciertas porciones de la nefrona y la hormona antidiurética. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Aproximadamente se filtran 180 litros de plasma al día, de los cuales 99% es agua que se reabsorbe. Y pues el ultrafiltrado glomerular tiene una osmolaridad similar a la del plasma. En cuanto a en qué porciones, de forma un poquito sencilla, pero lo vamos a ver más adelante, eh, se reabsorbe el agua. En el túbulo proximal se reabsorbe el 65 al 70% del agua filtrada junto con el sodio y otros solutos.
En este segmento del túbulo proximal, no solo se reabsorbe el 65 al 70% de agua, sino también la glucosa por completo. Claro, sin que se exceda el límite de los transportadores de glucosa, el umbral. Y luego en el asa de Henle, en la porción descendente, se reabsorbe 15% del agua sin solutos, generando aquí un filtrado que está más concentrado. Y finalmente en el túbulo distal y el conducto colector, como ayer lo vimos en clase, se daría la reabsorción final del agua bajo el control de la hormona antidiurética, si en este caso se ve activada. Le puedes dar a la siguiente diapositiva. Ahora pues vamos a hablar de la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Dónde se va a secretar? En la neuropófisis y va a ser en respuesta a un aumento de osmolaridad plasmática, arriba de 285 milosmoles. O que existe una disminución del volumen sanguíneo. Pues ¿qué? Pues ¿para qué? Para prevenir que haya una excreción de agua y se pierda volumen sanguíneo. ¿Dónde actúa específicamente esta ADH? Ayer vimos los receptores bueno, los poros de acuaporina 1. Aquí hablaríamos de los acuaporina 2. Y pues actuaría principalmente en el túbulo distal y el conducto colector. Y cuando ya se activan, por así decirlo, estos acuaporina 2, se promovería la reabsorción de agua. Y esta reabsorción de agua estaría dada principalmente en las células principales. Ayer vimos las principales y las intercaladas. Un déficit de ADH nos estaría hablando de diabetes insípida, que nos estaría generando una diuresis excesiva, y un exceso de ADH nos podría estar hablando de un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y si se da este síndrome, nos estaría generando hiponatremia dilucional por em, por estos desniveles con generación de vasopresina. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, pues esto es algo básico, ¿verdad? O sea, que el riñón regula la excreción de ciertos iones y pues estos iones son esenciales para las funciones celulares y neuromusculares. La siguiente, por favor. Vamos a volver a ver los iones y en qué parte tienen su reabsorción y su secreción. Bueno, empezando con el sodio, pues sabemos que es el principal cation extracelular y es el que nos va a determinar la osmolaridad plasmática y el volumen sanguíneo. Para su reabsorción renal, en el túbulo, en el túbulo proximal, del 65 al 70% de sodio se absorbe en esta zona junto con agua y glucosa, que ya lo vimos en las diapositivas pasadas. Del 20 al 25% del sodio se absorbe en el asa de Henle, en su parte ascendente, en la rama gruesa, pero aquí sin agua, porque ya lo habíamos visto ahorita, que el agua se absorbe de otra forma, sin solutos. Y del 5 a 10% del sodio se reabsorbe en el túbulo distal y en el conducto colector. Pero en esta zona, la reabsorción de sodio va a estar regulada por la aldosterona. Ahorita que veamos más imágenes, vamos eh, a repasar la anatomía de la nefrona. ¿Y qué hormonas suelen estar involucradas en la reabsorción de sodio? La aldosterona, el péptido natriurético auricular y la misma ADH. Pues ahora siguiente, por favor. Luego tenemos el potasio, que es el principal cation dentro de las células. Para su regulación renal, se filtra libremente en el glomérulo, se reabsorbe en el túbulo proximal en un 65% y en el asa de Henle en un 20%. Su secreción se da en el túbulo distal y el conducto colector y también es modulado por aldosterona. Como nos decía el doctor, el potasio está directamente relacionado con el magnesio. Entonces, si hay una disminución con el magnesio, tendríamos que ver los niveles de potasio y viceversa. Las principales hormonas involucradas, pues sabemos que la aldosterona. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Luego tenemos el cloro, que sería el principal ion de carga negativa que se encuentra fuera de las células, y su regulación renal por cloruro de sodio, pues seguiría el sodio en la reabsorción y pues interviene en la regulación del equilibrio ácido-base, que ahorita lo vamos a ver. Y en cuanto al calcio, su regulación renal, su reabsorción está dada principalmente en el túbulo proximal y en el asa de Henle y pues está regulado por la hormona paratiroidea. No puse aquí porcentajes porque varía mucho dependiendo la literatura. Y pues cuando hay un aumento de la hormona calcitonina, pues aumenta la excreción del calcio. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y pues finalmente aquí tenemos el fósforo. Su regulación renal se filtra libremente y es reabsorbido en el túbulo proximal en un 70%. Y la hormona
inhibe su reabsorción y promueve la fosfaturi. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, entonces antes de que empecemos con la regulación de la osmolaridad, no sé si ya entró mi compañero, repasando, es muy importante que recordemos cuáles son las zonas principales en la nefrona donde se reabsorben ciertos iones y que no únicamente es motivo de excreción este sistema urinario y de filtración. También recordar lo importante que es la zona del túbulo conector y el túbulo distal, por favor. Ok. Bueno, compañeros, continuando con la regulación de la osmolaridad, pues básicamente es el control de la cantidad de soluto y iones activos que se van a estar encontrando en la sangre en general o en la concentración de líquidos, bueno, Bueno, espacio líquido intra y extracelular. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Como es lo que les digo, depende completamente del control del volumen extracelular y el control de volumen de solutos eh, disueltos ahí. En concreto, pues sobre todo, como ya lo mencionó mi compañero Brandon, el sodio y pues el sodio va a depender completamente de la regulación de la osmolaridad y el volumen extracelular que se va a estar en constante equilibrio en relación al sodio y estos mismos. ¿Le puedes dar la siguiente? Aquí pues básicamente les pongo una tabla porque como depende básicamente de la ingesta de sodio, digo, de volumen sanguíneo o de agua que se ingiera por día, pues encontramos que básicamente son ingestas que tienen que ver con los fluidos, con la comida e incluso con el mismo metabolismo, dándonos la cantidad de esta que se recomienda siempre de 2500 mililitros o 8 vasos de agua, ¿no? Pero en cambio tenemos salidas de agua que pueden ser insensibles a través de la piel y de los pulmones, involucrando la respiración, el sudor, las heces y la orina, pues dándonos un total de 2500 igual. Aquí también está el requerimiento mediante los fluidos, vemos que es prácticamente lo que debemos de ingerir en agua, pero estas concentraciones pues son importantes para poder mantener precisamente una homeostasis en estos controles, ya que cualquier desbalance en estas cantidades, ya sea de para arriba o para abajo, nos pueden dar cuadros clínicos muy importantes, como en el caso de hiponatremia, hipernatremia o algo por el estilo, o también incluso pues depresión del volumen sanguíneo. ¿Le podrías dar a la siguiente? Ok, ¿cómo se va a estar controlando el sodio y el agua? Pues básicamente va mediante excreción y mediante reabsorción, son los medios que va a estar utilizando. Pues aquí, por ejemplo, en un medio hipotónico, pues va a estar introduciendo más agua al líquido intracelular. En medio hipertónico se va a estar saliendo el agua hacia el medio, ¿no? Entonces, le puedes dar a la siguiente. Esto ahorita voy a ir explicándolos poquito a poquito. Para este control existen varios mecanismos, mediante la filtración del sodio, receptores de volumen y osmoreceptores, hormonas, en concreto aldosterona y vasopresina, y la hormona antidiurética, natriurética, perdón. Estos los voy a ir desarrollando un poquito más conforme vayamos adelantando. ¿Le puedes dar? Ok, ¿cómo van a ser estos mecanismos de regulación renal o estímulos de regulación renal? Por ejemplo, esta tablita siento que lo resume perfectamente porque ante el estímulo, en caso de que sea una depresión del volumen plasmático, las vías de señalización que se va a mandar, pues va a ser un descenso del volumen plasmático, va a aumentar la osmolaridad del plasma, lo que va a significar que un aumento en la secreción de la hormona antidiurética. ¿Y qué va a hacer el riñón como respuesta? Pues va a aumentar la reabsorción de agua, ¿sí? Porque pues el efecto neto que nos va a dar, pues es que va a tratar de disminuir esa concentración de iones de sodio y disminuir la excreción de agua, ¿no? Esto es básicamente como que todo el efecto.
En cambio, hay varias respuestas renales que se deben de realizar en caso de que aumente la osmolaridad del plasma, que tengas una distensión atrial, que eh, se aumente la liberación de hormona natriurética. O sea, en general, pues son dos efectos importantes los que se van a estar realizando, ¿no? La disminución de la concentración de iones de sodio y la disminución de la excreción de agua. Y en caso contrario, el aumento de iones de la concentración de hidrógeno y el aumento de la excreción de agua. Entonces, les digo, esta tablita se me hace súper bien porque ya nomás con ver qué tipo de señalización se esté dando en un momento dado, podemos conocer inmediatamente la respuesta renal y con ende la respuesta neta o efectiva que se va a estar dando. Entonces, ¿le podrías dar la siguiente, por favor? Ok, esto es lo que mencionaba acá mi compañero Brandon principalmente, en un esquema donde se eh, presentan los esquemas de la nefrona donde precisamente se reabsorben ciertas cantidades de solutos, ¿no? Encontramos que en el túbulo contorneado proximal, pues alrededor, el sodio se reabsorbe en el 67%, en el túbulo contorneado distal, en el 4% más o menos, la porción gruesa del asa de Henle, pues el 25%, y terminamos encontrando que la excreción del sodio pues es alrededor del 2%. Pero estas son a grosso modo las áreas importantes donde se realiza ese tipo de reabsorción de sodio y agua. ¿Podrías dar? Ok, entonces esto es a modo de resumen de cómo lo va a estar regulando el riñón, estos cambios en la osmolaridad, pues mediante estímulos que cambien la filtración, que cambien la reabsorción y que cambien la excreción. ¿Cómo es esto? Mediante estímulos de ADH, ANH o aldosterona o incluso los mismos varoreceptores y tanto externos como internos que encargados de mediar la presión sanguínea. Entonces, esto a grosso modo, pues define más que nada el mecanismo que utiliza el riñón para tratar de controlar estos cambios en el volumen extracelular y cambios en la concentración de sodio. ¿Le podrías dar la siguiente? ¿Qué otra función tiene el riñón? Pues esta también es muy importante, pero sobre todo durante el periodo fetal. En cambio, pues también está encargado de producir cierta cantidad de eritrocitos. Por ejemplo, sabemos bien que la producción de eritrocitos o la eritropoiesis pues está dada en la médula ósea. En cambio, pues este proceso es mediante vía hepática en el proceso embrionario recién nacido y pasa a ser producida por estímulo renal llegada a una edad más avanzada. ¿Le puedes dar? Pues les digo, principalmente este proceso es dado por la eritropoyetina, que vamos a encontrar varios estímulos para que se eh, produzca esta hormona encargada de la reproducción de células rojas. Y estos estímulos van a ser depresión del volumen sanguíneo, pérdidas de sangre, hipoxia arterial, perdón, y el flujo sanguíneo renal inadecuado. Em, ok, ¿cómo se va a estar produciendo la eritropoyetina? Pues las células intersticiales, en concreto peritubulares, van a detectar cierto grado de hipoxia. Estas células van a señalizar a a los macrófagos y a su vez a las células yuxtaglomerulares, perdón, yuxtatubulares, que estas van a empezar a producir eritropoyetina. Esta a su vez se va a liberar y unir a células progenitoras eritroides, y lo cual va a estimular la división o diferenciación de las células progenitoras, llegando a un aumento de la producción de glóbulos blancos, que este sería a grosso modo el proceso de cómo se produce la eritropoiesis en la médula ósea. ¿Me puedes dar? Ok.
Regulación de la resistencia vascular. Aquí también implican bastantes mecanismos. Lo traté de resumir lo mejor posible y pues lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Em, Encontramos varios mecanismos. El riñón va a regular esta resistencia a través de varios mecanismos, sobre todo con el flujo sanguíneo y tasa de filtración glomerular. Eh, los mecanismos que se van a ver implicados va a ser una autorregulación renal que se ve implicada, una regulación hormonal, regulación nerviosa y factores parácrinos. En la autorregulación renal, el riñón va a mantener un flujo relativamente constante, un flujo sanguíneo relativamente constante, y que a pesar de los cambios de presión que se produzcan de manera sistémica, se van a producir dos mecanismos principales de autorregulación renal, que sería principalmente el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo-glomerular. El mecanismo miogénico va a detectar un aumento en la presión arterial y lo que va a provocar este aumento de la contracción arterial un aumento de la presión arterial va a provocar una contracción automática de las arteriolas eferentes y por lo que va a evitar un exceso de flujo sanguíneo glomerular. Una vez que y así, pues la tasa de filtrado glomerular pues no se vea afectada, perdón. Cuando se regula y se desciende la presión arterial, pues se hace estos mismos pasos, pero en dirección contraria. Se van a dilatar los vasos se van a dilatar para que haya una dilatación de los vasos aferentes y con ello, pues, aumentar el flujo de flujo sanguíneo, o sea, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esto es el mecanismo biogénico. Existe la no, ya, dale. Existe la retroalimentación tuberoglomerular, tubuloglomerular, tubuloglomerular, perdón. Y aquí básicamente las células de la mácula densa van a detectar cambios en la concentración de sodio. Estos cambios en la concentración de sodio van a propiciar que se produzca la producción de óxido nítrico y a su vez esta producción de óxido nítrico se va a provocar una disminución de la tasa del filtrado glomerular. Entonces, en caso de que haya menos sodio, se va a empezar a liberar más óxido nítrico y se va a aumentar el filtrado glomerular, que eso es básicamente cómo se regularía mediante esta retroalimentación. Ok, con la regulación hormonal, pues son las hormonas que ya nos estuvo diciendo Brandon. Pero aquí se ve implicado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues en las siguientes diapositivas les voy a estar explicando cómo es. ¿Le puedes dar? Ok, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a funcionar principalmente que cuando hay una baja de la presión arterial, se va a empezar a liberar renina. Esta renina se va a estar convirtiendo en angiotensinógeno, eh, posteriormente en angiotensina 1 y angiotensina 2, que es la parte activa de esta hormona, principalmente activada por la enzima convertidora de angiotensina. Una vez teniendo la angiotensina 2, este va a actuar como un vasoconstrictor, lo cual va a tener como consecuencia pues reducir el flujo renal y con ello aumentar la presión arterial sistémica. Cuando se estimula la liberación de aldosterona, pues existe retención de sodio y agua, por lo que a su vez pues esta retención de sodio y agua va a aumentar el volumen plasmático. Entonces, pues esto es a grosso modo más o menos cómo funciona el sistema renina-angiotensina para mantener las presiones arteriales sistémicas. Y le podrás dar la siguiente. Em, la hormona antidiurética, pues está cuando existe una presión baja en el sistema sanguíneo o una concentración de soluto elevada, en este caso una osmolaridad elevada,
se va a provocar una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción pues va a aumentar la reabsorción de agua en los túbulos renales y por lo que va a aumentar la presión renal, presión arterial, perdón. ¿Puedes dar? Em, los péptidos natriúricos se van a estar liberando cuando el volumen sanguíneo aumenta. Entonces, ¿qué causan estos? Pues van a causar una vasodilatación de las arteriales eferentes y con ello una vasoconstricción de las arteriales eferentes. Van a aumentar con ende la tasa de filtración glomerular y van a favorecer la excreción de sodio y de agua. Aquí en esta tablita les puse más o menos dónde se producen ese tipo de péptidos natriuréticos y dónde tienen como que su porción activa, ¿no? Entonces, en este tipo, pues, como podemos observar, PNA y PNAC son prácticamente de producción cardíaca y PNN tipo C, pues son los que se producen prácticamente en el endotelio y en el sistema nervioso central. Entonces, ¿le podrás dar a la siguiente? Ok, ¿cómo va a estar regulada la regulación nerviosa? Pues básicamente mediante sistema nervioso parasimpático, el cual mediante pues liberación de neurotransmisores, estimulación de vasoreceptores y todo lo que tenga que ver con con regulación de presión arterial, se van a empezar a liberar noradrenalina, principalmente que se va a difundir hacia los vasos y a la glía. Esta noradrenalina va a empezar a ser recaptada para volver a ser introducida en vesículas, pero se va a potenciar esta acción. Entonces, a su vez, mm, esta regulación nerviosa va a favorecer también que se empiece a liberar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero pues esto es también así muy a grosso modo, porque pues ya si nos metemos en cuestiones de canales y todo eso, pues yo creo que nos daría una clase de 6 horas por lo menos. Entonces, ¿qué van a ser los factores parácrinos y autacoides? Autacoides quiere decir que son mediadores celulares y encontramos aquí principalmente el óxido nítrico, que va a fungir como vasodilatador, aumentando el flujo sanguíneo renal. A su vez, también encontramos las PG2 y PGI2, que son prostaglandinas que van a prevenir la vasoconstricción excesiva y especialmente en situaciones de estrés. A su vez, pues por último tenemos también la endotelina, la cual es un potente vasoconstrictor y va a ser producida principalmente en endotelio renal y va a ser liberada como respuesta a la inflamación o a las lesiones endoteliales. Bueno, compañeros, pues yo continúo con la parte final de la exposición. Yo sé que es una exposición muy densa, así es que quisimos poner la cápsula cultural casi al final. Primero que nada, quiero iniciar con una pregunta. ¿En qué continente creen que está el país en el que les voy a hablar el día de hoy? Si farmacia se escribe de esta manera, taza se escribe con S, ventana es ventana y ciudad se escribe de esta forma. Y pues ya si el doctor me lo permite, pues podríamos tal vez regalar un punto, perdón, un crédito para que pues sea más interesante. Lo permito. ¿Alguien Em, que quiera dar su opinión? Ujú. Sí. creo que Filipinas. Ah, bueno, sí, sí, sabes. ¿Y cuál crees que es el nombre más común entonces? Bueno, los apellidos más comunes de este país es de la Cruz, García y Reyes. Y los nombres más comunes son Nathaniel, Jacob y Ezequiel. Y sí, efectivamente, estamos en Asia, en Filipinas, lo cual es sumamente extraño porque, bueno, está muy lejano a nuestra situación cultural y pues el idioma es prácticamente pues muy similar. ¿Esto por qué creen que sea?
Pues básicamente porque Filipinas, como México, fue una colonia española. Así que pues sí, sí ganó. Scott. En 1521, pues Cortés conquistó el Imperio Azteca y en 1543 se fue el descubrimiento, entre comillas, de lo que hoy es Filipinas y por eso se llama Filipinas en honor al rey Felipe II de España. Por lo tanto, pues técnicamente, como Filipinas estaba muy lejos de Europa y está un poco más cercano a lo que es América, pues en ese momento se le otorgó el control de Filipinas a la Nueva España, de la cual formaba parte México y Ciudad de México era la capital. Por lo tanto, Filipinas y México técnicamente fueron el mismo país por varios siglos. Y esto pues es algo que me pareció muy interesante y es un poco un dato bastante olvidado de la historia. Y estos pues, son algunos lugares turísticos que podemos encontrar en Filipinas. Es en general un país muy tropical del sureste asiático. Órale. Mm. Todos quieren ese Bueno, llegó pues al continuamos. punto. Pues. Sí, latino, Sofía. ¿Quién fue quién se llevó el punto para qué? Póngamelo en el chat, ¿no? Para que no se me vaya a olvidar. Ok. Perfectísimo. Sale, continuamos, mi doc. Bueno, continuamos ahora con los datos más olvidados sobre la fisiología renal y empezamos con el equilibrio ácido-base. Como tal, en el equilibrio ácido-base, el riñón va a ser nuestro protagonista y va a ser básicamente el regulador más importante de lo que es el equilibrio ácido-base. Esto mediante tres pilares funcionales. Uno de ellos va a ser la reabsorción del bicarbonato. El riñón es sumamente eficiente a la hora de reabsorber el bicarbonato cuando tiene que hacerlo, casi del 100%. Además, va a producir bicarbonato nuevo si es que el bicarbonato se gastó y también va a excretar hidrogeniones, pero solo en caso de que los tengamos en exceso. En cuanto a los mecanismos básicos, pues el otro protagonista de la regulación hacia base van a ser los pulmones, que a nivel alveolar, pues básicamente intercambian CO2 por oxígeno. Y estos pues son considerados como un regulador más agudo, debido a que pues el sistema renal regula de forma más importante, pero de forma también más tardía. Por lo tanto, pues se considera un sistema tardío porque pues tarda bastante más tiempo en llevar a cabo estos procesos. Y bueno, en cuanto a la regulación renal, cuando tengamos una situación de acidosis en nuestro cuerpo, los rellenos lo que van a hacer es que van a aumentar la expresión de ácido y absorber más bicarbonato. Para esto, pues para llevar a un equilibrio, ¿no? Y cuando tengamos una situación de alcalosis, va a ser lo contrario, va a retener ácidos y va a eliminar más bicarbonato. Esto, pues, que genera que nuestra orina experimente cambios en su pH, que va desde 4,5 a 8,2, muy contrastante pues con el pH sanguíneo que se tiene que mantener en márgenes muy estrechos, ¿no? De 7,35 a 7,45 dependiendo del viaje que consultemos. Pues esto lo logra básicamente haciendo estos cambios en la orina. En cuanto a la excreción de hidrogeniones, que es, pues digamos así, el paso primero para todos los demás pasos que vamos a ver más adelante, esto se da principalmente en las células tubulares del túbulo contorneado proximal, y como vamos a ver más adelante, pues básicamente es el que reabsorbe la mayor parte del carbonato en un 80%. Bueno, este es de esos temas que son muy, pero muy difíciles de leer, pero cuando los vemos ya no son tan difíciles. Pues yo creo que es más fácil si iniciamos, por ejemplo, aquí. Este va a ser un cotransportador que va a ser también nuestro protagonista en esta ocasión, ¿no? Lo que va a hacer es que va a aventar hidrogeniones hacia el lumen, o sea, para la formación de la orina, y al mismo tiempo va a jalar eh, sodio para adentro de la célula tubular. Y después este hidrogenión, pues puede llevar varios procesos. Uno de ellos es el cotransporte para así meter bicarbonato. Recordemos que a este punto el glomérulo pues básicamente aventó todo hacia afuera y ahora los túbulos renales lo que hacen es que chupan todo lo que necesiten, ¿no? En este caso,
la excreción de hidrogeniones se puede llevar a cabo al mismo tiempo que se recicla, perdón, se reabsorbe bicarbonato. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, pues el bicarbonato se junta con este hidrogenión, formando esta molécula que se me olvidó su nombre, que se llama ácido carbónico, que naturalmente se descompone en agua y en CO2. El agua pues va a seguir su proceso natural para la formación de orina y el CO2 se pasa libremente por la membrana plasmática porque es un gas. Entonces el CO2 que vamos a tener dentro de nuestras células tubulares se va a juntar nuevamente con el agua y gracias a la anhidrasa carbónica se va a formar otra vez el ácido carbónico, pero en esta ocasión dentro de la célula lo que va a hacer es que va a formar un bicarbonato y un hidrogenión nuevo, que se puede volver a aventar hacia afuera, hacia el lumen, para continuar diferentes procesos que vamos a ver más adelante. Uno de ellos pues, es la formación de estos subproductos que vemos aquí. Y bueno, hacia grandes rasgos, ya para este punto, ya logramos aventar para afuera un hidrogenión y reciclar un bicarbonato. O sea, esto es como que Ok. la base de toda la regulación ácido-base a nivel renal. ¿Y por qué es tan interesante? Bueno, pues básicamente porque si tenemos muy pocos hidrogeniones, pues nuestras células tubulares no van a aventar estos hidrogeniones hacia afuera porque no los tienen y por lo tanto no se va a absorber el bicarbonato. Esto es lo que lleva pues a la autorregulación tan, pues, tan precisa que tiene nuestro sistema pues ácido base. Y si tenemos la situación contraria, es decir, que tenemos una situación de acidosis en nuestro cuerpo, pues como vamos a tener a nuestra disposición muchos hidrogeniones, lo que va a pasar es que los va a aventar todos hacia afuera y se va a seguir este proceso en el cual se avientan hidrogeniones hacia afuera y se avientan luego bicarbonatos hacia adentro. Y esto es pues lo que lleva al equilibrio, ¿no? Ya pues el bicarbonato puede pasar libremente hacia la luz del líquido intersticial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque yo sé, o sea, es de esas cosas que son bastante complicadas de entender al principio. No, bueno. Doctor, ya son las 10. No sé si gusta que sigamos Mira, si quieren, continuando nada o... más para aterrizar algunas cosas, esto que está explicando el doctor es muy interesante porque lo pueden aterrizar en cuanto a la parte, ¿cómo se llama? Clínica. Eh, a veces cuando tienes un paciente con acidosis metabólica, pues es tentador utilizar bicarbonato para tratar de mejorar el pH del paciente, porque pues un pH demasiado ácido te va a provocar una serie de eventos, una cascada de reacciones deleterias para el paciente. Entre ellas, por ejemplo, si tienes un paciente con aminas, las aminas pierden efectividad en un pH demasiado ácido, etcétera. Pues, sin embargo, sabemos que el bicarbonato es solamente digamos que es solamente, ¿cómo se llama? Una terapia para casos muy extremos y por así que para salir del paso, no realmente, si tú pones bicarbonato en la sangre, pasa lo que está diciendo el doctor, el bicarbonato se va a descomponer y se va a transformar en más hidrogeniones. De hecho, pacientes donde tratas tú de corregir la acidosis con puro bicarbonato y no corregir el origen de la acidosis en sí, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, en un paciente con una acidosis refractaria por insuficiencia renal, este, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo tienes que, pues en el caso de una cetoacidosis, pues corregir la cetoacidosis. En caso de una insuficiencia renal, o una lesión renal aguda que no está mejorando, pues entonces lo que tienes que hacer es, hemodializarlo. Pero el bicarbonato te puede servir solamente para, en casos de emergencia, para ciertas cosas muy precisas, porque si no, lo que obtienes es una acidosis de rebote, pues. O sea, inicialmente puedes corregir, se ve muy bonita la gasometría, después de pasar el bicarbonato, pero siguiendo el mismo proceso metabólico que está mostrando aquí el doctor, eventualmente ese bicarbonato se va a descomponer en más hidrogeniones. Lo que te va a provocar es una acidosis metabólica, de hecho se llama acidosis metabólica celular, y tiende a ser más severa porque también ya está involucrando el pH adentro de la célula. Entonces, todo esto, pues no, por eso es que tienes que ser prudente con eso.
Ahora, otra de las cosas que mencionaron ahorita con el sistema renina-angiotensina, que también quiero, de hecho, al ratito les paso su tarea, les voy a pedir, les voy a preguntar algunas cosillas sobre el tema, pero también quiero que se acuerden de que hay una sustancia que se produce en el pulmón, que se llaman bradykininas, ¿sale? Eso es bien importante. Y están tienen relacionadas con el sistema renina-angiotensina. Y de hecho, los fármacos que sirven que sirven como el captopril, que sirven para modificar este sistema, tienen ese efecto secundario. No, al mismo tiempo que tratas de inhibir la enzima convertidora en angiotensina, provocas un aumento de las bradykininas y te va a dar uno de los efectos secundarios clásicos de esos fármacos. Entonces también para que lo chequen. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y otra cosita que quiero que revisen, les digo que al ratito les voy a pasar unas preguntas para que les sirvan para explorar el tema, ¿no? Pero, ¿qué efecto tienen los eicosanoides en el riñón? Es importante porque a veces tenemos pacientes con lesión renal aguda y a lo mejor malamente les damos AINES, ¿no? ¿Y por qué motivo no deberíamos hacerlo? Sale o pacientes que tienen un descontrol hipertensivo, porque tenemos que ser muy prudentes con el uso de AINES en ellos. Y pues por lo pronto sería mi participación, ¿no? ¿Qué falta me dijiste? Mm, Pues todavía nos falta todo este tema que es un poquito más largo, ya que son cortitos. Ah, muy bien. Pues si quieres, Y las mira, preguntas. llégale hasta lo de la vitamina D y de ahí nos vamos y de ahí lo dejamos el resto para la siguiente clase. Oiga, bueno, el, el bicarbonato pues también se puede no reabsorber si es que no se necesita. Esto básicamente va a ser cuando no existan hidrogeniones pues, para este proceso. Y aquí también puede ocurrir lo contrario, o sea que se reabsorba prácticamente en su totalidad y se avienten más hidrogeniones de los que se necesitan. La reabsorción del bicarbonato va a ser la mayor parte, es un 80% en el túbulo contorneado proximal, un 15% en el túbulo distal, el túbulo recto distal, y pues un 5% o no pues en el túbulo colector. Esto, pues bueno, el cuerpo es súper eficiente a la hora de reabsorber bicarbonato, porque prácticamente puede llegar casi al 100%. Además, bueno, tiene la capacidad de producir bicarbonato nuevo a partir de los mismos procesos que vimos ahorita, pero pues básicamente utilizando el CO2 que pues pasa libremente por la capa celular, se junta con el agua, la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico y este se descompone en carbonato y en hidrógeno. Y el hidrógeno, pues lo que puede suceder aquí es que se aviente mediante la misma bomba que vimos ahorita, que era la que avienta un hidrógeno hacia afuera y mete un sodio hacia adentro. Y con este hidrogenión se pueden formar unos de los compuestos que le dan su olor tan característico a la orina, que es el amoníaco y el hipofosfito de sodio. Esto pues están naturalmente en la luz tubular y pues ya van formando ya un poco más la orina. Y también pues le da su acidez, que si recordamos, bueno, la acidez de la orina va alrededor del 4 al 8. Sin embargo, si no se formara este proceso de que se forma el amoníaco y el hipofosfito de sodio, pues la orina sería pero mucho más ácida y, y gracias a este proceso, pues se mantiene pues en un equilibrio un poquito menos ácido. Y como vemos, pues en este proceso básicamente pues se formó un bicarbonato nuevo para suplir pues las necesidades de bicarbonato que se gasten en cualquier parte del cuerpo. Bueno, continuamos con la regulación de la producción de vitamina D. Esta es Si una quieres, de ahí esas le dejamos, Doc. Ahí le dejamos hasta ahí. Y continuamos la siguiente clase. claro, ¿cierto? Ya nos falta bien poquito. Ok, ok. Perfectísimo. Entonces, sale, muchachos, pues me están ya empezando a llegar sus tareas. Les voy a dejar ahorita, les paso por el grupo la tarea de la próxima semana. Les digo, les voy a dejar unas preguntas para complementar lo que puso el doctor.
Y pues sí les recomiendo, ¿verdad? Entre ustedes se pasen las clases para que las tengan a la mano, ¿sale? Y puedan también de ahí, pues, estudiar. Me pareció muy buena la clase de los doctores, está muy completa. Nada más les digo, son algunos detallitos para ayudarlos a aterrizar algunos conceptos que vamos a seguir manejando durante el semestre. No se quedaron con dudas, ¿verdad? De nada. ¿O alguna duda que tengan? De mi parte no, Doc. Muy bien, perfectísimo. Sale, muchachos, pues entonces les envío las preguntitas con la tarea de la próxima semana y nos vemos el sábado, ¿sale? Entendido. Sale, Saludos. En un gracias. ratito subo la Buen día. clase. Cuídense, Gracias. nos vemos. Bye. Bye. Igual, bye.